Se ve, ¿no? Sí, se ve, Eduardo, ¿ah? Ok. Bueno, pues esto lo achicaremos. Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Eduardo Montoya Torrielli. Esta tarde voy a tocar el tema de laparotomía. La clase de hoy día va a ser sobre laparotomías y dentro de la clase vamos a ver las dos resecciones más frecuentes en nuestro medio, que es la apendicectomía y la colecistectomía. Comenzaremos por la definición de lo que es la laparotomía. La laparotomía es un término que se usa para referirse a la incisión de la pared abdominal para llegar a la cavidad abdominal. Viene de las raíces griegas láparos, que quiere decir costado ventral, y tomía, que quiere decir corte o incisión quirúrgica. Es bueno hacerles recordar a ustedes que hay otra palabra que significa lo mismo que laparotomía, que ustedes la pueden encontrar probablemente en revistas y libros europeos, franceses sobre todo, que es la celiotomía. Celiotomía es lo mismo que laparotomía, indica lo mismo. Bueno, veamos ahora cómo se clasifican estas laparotomías. Tenemos primero la laparotomía exploradora o diagnóstica. ¿Cuál es esta laparotomía? Cuando el cirujano, con todo, después de hacerle la historia al paciente, examinarlo y con toda la ayuda que tiene a mano para llegar a un diagnóstico, no puede llegar a este diagnóstico, entonces puede echar a mano esta intervención quirúrgica, esta laparotomía, que es la laparotomía exploradora. La otra laparotomía es la laparotomía terapéutica. Es cuando el cirujano, ya con toda la ayuda diagnóstica, ha llegado a un diagnóstico preciso, entonces realiza una laparotomía terapéutica, como por ejemplo llega al diagnóstico de que el paciente tiene una colecistitis aguda calculosa, entonces hace una laparotomía terapéutica para extraer ese órgano enfermo, la vesícula enferma. Sería una laparotomía terapéutica. Y por último hay la laparotomía estadificadora, que son los pacientes con cáncer, que a pesar de toda la ayuda que tenemos de imágenes ahora, muchas veces la resolución de los aparatos de última generación no nos permite ver pequeñas lesiones intraabdominales, entonces podemos realizar una laparotomía para ver si es que hay una enfermedad más avanzada de lo que nosotros sospechábamos, a ver si hay metástasis peritoneales, peritoneo visceral o peritoneo parietal de ese paciente, y así se hace una buena estadificación. ¿Cuáles son las indicaciones de la laparotomía? Una indicación es en abdomen agudo quirúrgico. ¿Cómo saben ustedes cuando hay un paciente que tiene abdomen agudo quirúrgico? Hay muchos síntomas y signos que nos puede ayudar a llegar a este diagnóstico. Como ustedes ya saben, ¿no? Generalmente es dolor abdominal de pocas horas de evolución, y otras veces es balonamiento abdominal, pacientes que tienen cuadros obstructivos, pero ustedes van a tener una seguridad de que ese paciente se tiene que realizar una laparotomía es cuando ustedes hagan el examen clínico y encuentren un signo importante que es el signo de Bloomberg o signo de rebote. Paciente que al hacerle el examen, paciente que ha venido con dolor, y al hacerse el examen clínico le encuentran un signo de Bloomberg positivo, que es el rebote positivo, les está indicando que hay irritación peritoneal. Por lo tanto, ese paciente ustedes deben de realizarle una laparotomía porque es un paciente que tiene un abdomen agudo quirúrgico. ¿En qué otros casos? En traumatismos abdominales cerrados. Antiguamente, cuando no teníamos a la mano los exámenes que tenemos de imágenes tan avanzados como la resonancia, como la tomografía, como la ecografía, era difícil llegar a un diagnóstico de que en estos pacientes traumatizados era difícil llegar a un diagnóstico de una víscera hueca intraabdominal
rota o una víscera sólida traumatizada y rota. Entonces, nosotros echábamos a mano, teníamos solamente una radiografía simple de abdomen que teníamos que tomarla de pie y de cúbito, que nos demostraba en la radiografía simple de pie cuando había líquido intraabdominal, un velamiento, o si no, si había gas, ¿no? Encontramos el neumoperitoneo, que nos ayudaba para llegar a estos diagnósticos de un abdomen agudo quirúrgico. Pero no teníamos muchas formas de llegar a un diagnóstico preciso. Otra forma que teníamos para llegar al diagnóstico, aparte de los análisis de sangre, ¿no? de la hemoglobina, hematocrito, era una paracentesis, era la punción intraabdominal, meter una sonda fenestrada y hacer aspiraciones para ver si había líquido intraabdominal, si había sangre por una hemorragia o si había líquido intestinal por un estallamiento de una víscera hueca o había orina por estallamiento de la vejiga. Esa era la forma de llegar a un diagnóstico. Ahora, con la ayuda de las imágenes que tenemos, todos estos pacientes con traumatismo abdominal cerrado nos da la opción de descartar con mucha seguridad si es que el paciente tiene una víscera hueca o una víscera sólida rota, y en muchos casos ese paciente puede quedar en observación con exámenes posteriores cada 8 horas, cada 12 horas de ecografías para ir viendo su evolución y a ver si este paciente va a ser laparotomizado o no. En otros casos, en los traumatismos abdominales abiertos, así acá la cosa cambia. En estos pacientes que vienen por heridas de arma blanca, heridas con cuchillos, puñales, verduguillos o heridas de bala, en estos pacientes sí hay que hacerle una laparotomía. Pacientes con heridas de bala tienen que entrar a sala de operaciones. ¿En qué otros casos? En complicaciones postoperatorias, cirujano que tiene un paciente que ha operado y en los días subsiguientes el paciente presenta dolor, no evoluciona bien, en el momento de la visita el paciente refiere mucho dolor, hay balonamiento abdominal, al examen no hay ruidos silbaéreos, ese intestino no se echa a andar y el paciente va empeorando día a día, se puede agregar fiebre u otros síntomas. Entonces el cirujano tiene que ir pensando que probablemente este paciente va a tener que reoperarlo, hacer una relaparotomía porque el paciente no evoluciona bien. ¿En qué otros casos? En dolores abdominales que no calman, en tumoraciones abdominales de origen no identificado. Actualmente nos ayudan mucho los radiólogos intervencionistas. En los casos de tumores intraabdominales, el radiólogo intervencionista es el que realiza la biopsia transparietal a través de la pared del abdomen con unas agujas muy finas, la aguja de Shiva, que sirven para hacer biopsias de los tumores intraabdominales. Pero muchas veces, o algunas veces, los tumores están localizados en ciertos lugares que no permiten el acceso ni siquiera por el radiólogo intervencionista para realizar estas biopsias. En esos casos podemos echar a mano esta laparotomía para sacar una biopsia, llegar a un diagnóstico. En otros casos, en sangrados crónicos intraabdominales o en ascites de origen desconocido. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar estas laparotomías? Son pocas. El cirujano siempre tiene que tener presente que cuando le hacen una interconsulta para que haga una laparotomía, generalmente son interconsultas de cuidados intensivos, de médicos intensivistas, que sus pacientes están en muy malas condiciones y para ellos la solución sería una intervención quirúrgica. Entonces nos hacen las interconsultas a los cirujanos para que entremos a sala de operaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchos pacientes que están en estado terminal, es un paciente crítico, un enfermo crítico, que muchas veces no aguantan ni siquiera una intervención quirúrgica. Entonces el cirujano, cuando le hacen una interconsulta a este tipo de pacientes, después de haber revisado la historia, examinado al paciente, y el cirujano, si ve que el paciente no va a soportar una intervención quirúrgica, entonces el cirujano tiene que echar a mano a lo que es la junta médica.
El cirujano solicita una junta médica con otros cirujanos, con el anestesiólogo, con el cardiólogo, muchas veces con el neumólogo. Entonces hacen una junta médica y entre todos deciden si es que el paciente puede entrar o va a soportar una operación, si el paciente va a entrar o no a sala de operaciones. Esa es la salida que tiene el cirujano, porque no siempre va a entrar a sala y el paciente probablemente no soporta ni siquiera la inducción de la anestesia. El cirujano se está lavando para operar al paciente y el paciente en la inducción fallece. Entonces no debemos llegar a esos extremos y el cirujano tiene que realizar una junta médica. ¿En qué otros casos? En las sospechas de abdomen no quirúrgico. Claro, el cirujano siempre debe evaluar al paciente que le han hecho la consulta para realizar una intervención quirúrgica. Y el cirujano ya tiene criterios para saber si ese paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo médico. Entonces ahí el cirujano decide si es que opera o no opera. ¿En qué otros casos? En coagulopatía de difícil control. En estos pacientes el cirujano no debe de entrar a operarlos porque ni bien hace la incisión, empieza a sangrar, un sangrado en capa por todos lados y que no puede ni cohibirlo. Entonces no debe entrar en estos pacientes, no debe intervenirlos. Debe realizarse primero una interconsulta al hematólogo para corregir esa coagulopatía del paciente. Tampoco en trastornos metabólicos graves. Ahora veamos cuáles son las condiciones del cirujano para realizar una laparotomía. Son las condiciones generales para todo cirujano. Es lógico, debe tener un amplio conocimiento de la anatomía. También debe saber que en la cirugía el cirujano debe actuar con movimientos sistemáticos, ordenados, sobre la zona que va a operar, sin tratar de dañar los órganos contiguos que están al lado, ¿no? u otros tejidos. Y siempre tiene que tener presente que la cirugía es un trabajo en equipo. Como el cirujano debe reconocer bien la anatomía, vamos a revisar muy rápidamente. Ustedes ya saben la anatomía de la pared abdominal. Vamos a repasarla muy rápidamente. En la pared abdominal tenemos dos grandes músculos anteriores, los músculos rectos anteriores del abdomen, que son dos columnas, el derecho y el izquierdo, que están cubiertos por una vaina, por un estuche, que es el estuche de los rectos, que es una aponeurosis, que en la línea media se une, ¿no? La línea alba, se unen los dos estuches, y hacia los lados tienen el músculo oblicuo mayor, que en el sentido de las fibras, son oblicuos como su nombre lo indica. Más internamente tenemos el oblicuo menor, las fibras van en sentido contrario, también oblicuas, como ven acá en la pantalla en el lado izquierdo, el oblicuo menor. Y más profundamente el músculo transverso, fibras transversales. Acá está el estuche de los rectos abierta. Y en la línea alba la podemos ver en este lado. Son los músculos más importantes del abdomen, de la pared abdominal. Ahora veamos los pasos del procedimiento quirúrgico, los pasos para una laparotomía. Hay que tener presente que todas las clases que se le van a dar acá en esta rotación de cirugía, tienen que pensar que el paciente se le va a hacer una laparotomía. La operación que se le va a hacer es una operación abdominal. La posición del paciente, ustedes deben de saber que cambia la posición del paciente según las operaciones que se realizan. Las otras especialidades colocan al paciente en diferentes formas, pero para la cirugía del abdomen el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Entonces piensen que siempre que se le va a hablar sobre la cirugía en esta rotación, el paciente está en decúbito dorsal. La operación es una operación de abdomen. Entonces, el paciente está colocado en decúbito dorsal. ¿Y qué es lo primero que hace el cirujano? Se realiza el lavado de la zona operatoria, o sea, el lavado del abdomen, de la pared abdominal. Es un lavado amplio. ¿Y con qué se lava? Con el mismo jabón o la espuma de jabón con potentes antisépticos que usa el cirujano. Es el mismo que usa el cirujano a lavarse las manos. Ustedes ya saben, los jabones actuales, la clorhexidina o iodopovidona, se utilizan con escobilla o sin escobilla, se puede realizar sin escobilla por 5 minutos. Entonces, el lavado de la piel del paciente
la zona operatoria también es por el mismo tiempo, pero hay que tener en cuenta que el lavado del paciente no se realiza con escobilla, siempre se realiza con gasas. El lavado de la zona operatoria se realiza con gasas. Luego se colocan los campos quirúrgicos, que eso ya lo han aprendido en las clases anteriores. Son 3 capas de campos. Los primeros campos son 4 campos pequeños. Se ponen primero el campo podálico, después el campo cefálico y después los laterales. Después viene la segunda capa de campo, que son las sábanas. Son 2 grandes sábanas. Se pone primero la sábana de los pies y después la sábana de la cabeza. Y por último se pone la sábana fenestrada, una sábana que tiene una ventana, que la llamamos acá en el Perú el poncho. Le llamamos también al poncho a ese tipo de sábana. Una vez que están colocados estos campos en la sábana fenestrada, se fija con la pinza de campo, que es la backhouse, que ustedes ya la conocen, se fija el cordón del electrocauterio y se fija también la cánula el tubo de la cánula de succión para que no se caiga. Luego se colocan 2 compresas a los lados de donde se va a realizar la incisión. 2 compresas de gasa, son 2 gasas grandes, y el cirujano realiza la incisión y abre el abdomen. Una vez que llega a cavidad, el cirujano ya tiene cierta metodología para examinar el abdomen. Lo hace siguiendo el recorrido de las agujas del reloj. Examina primero el epigastrio, luego el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo, fosillaca izquierda, hipogastrio y después el lado derecho. Luego, por último, examina el mesogastrio, la parte central, el mesogastrio, y profundiza su mano para tocar el retroperitoneo, para descartar otras lesiones, aparte de lo que él va a realizar, la operación que va a realizar, para ver si hay otras lesiones en el retroperitoneo o en los riñones. También examina los riñones. Luego ya va a realizar la operación por lo cual ha entrado. Una vez que ha solucionado el problema quirúrgico, una vez que ha terminado de realizar la resección, si es que ha ido a hacer una resección de algún órgano enfermo, procede al cierre de la pared, pero antes de cerrar, el cirujano tiene que tener en cuenta una cosa: todo el material utilizado tiene que estar completo. Y esa es labor de la señorita instrumentista, de que ellas le indiquen al cirujano que todo el material utilizado está completo. Generalmente, lo que la señorita instrumentista lleva la cuenta de todo el instrumental, pero al último avisa a la señorita instrumentista el recuento de las gasas, si las gasas están completas. Entonces la señorita instrumentista tiene que decirle al cirujano: doctor, gasas completas, y en ese momento el cirujano recién comienza a cerrar la pared abdominal. Si no le ha dicho nada a la señorita instrumentista, que sea el cirujano el que le diga: señorita instrumentista, las gasas están completas, para que la señorita confirme que las gasas estén completas, y así el cirujano pueda cerrar la pared abdominal. Por último, antes de cerrar piel, hace un lavado de la incisión y cierra la piel. ¿Cuáles son los tiempos de la laparotomía? Son 3 tiempos fundamentales: la diéresis, que es la incisión, la apertura de la pared; la exéresis, que es la operación en sí; y la síntesis, que es el cierre de la pared, de todo lo que la apertura que hemos hecho en la pared abdominal. Esos son los 3 pasos de la laparotomía. Vamos a ver uno por uno. Comenzamos por la diéresis, ya lo hemos dicho, que son las maniobras que realiza el cirujano para abrir la pared abdominal, hacer una apertura en la pared abdominal para llegar a la cavidad abdominal. Eso es la diéresis. Y esto se realiza por incisión con instrumentos cortantes, como el bisturí frío, el bisturí eléctrico, tijeras, y también lo puede hacer por divulsión o separación en las zonas en que hay tejidos laxos o fibras musculares, que son tejidos laxos, que puede hacer la divulsión con el mango de bisturí, con torundas, tijeras, vamos a ver, o pinzas hemostáticas, o por último con el dedo. Vamos a ver ahora las características de las incisiones. Vamos a hablar sobre las incisiones. El cirujano tiene una gran variedad de incisiones, como vamos a ver más adelante,
y el cirujano es el que debe de escoger cuál incisión es la que va a realizar para solucionar el problema que tiene en mente o el diagnóstico que tiene en mente de dicho paciente, y cuál es la mejor incisión que puede echar a mano para solucionar más fácilmente este problema. Entonces, ¿cuáles son las características de las incisiones o qué tiene que pensar el cirujano cuando va a hacer estas incisiones cuando va a hacer estas incisiones en estos pacientes? Tiene que pensar que la incisión que va a realizar que le produzca un campo suficientemente amplio para resolver el problema fácilmente. Tiene que pensar que en el momento de realizar esta incisión y los pasos subsiguientes lesione mínimamente vasos, nervios y tejidos adyacentes. Tiene que pensar que esa incisión sea de apertura fácil. Tiene que pensar que algunas incisiones, como vamos a ver más adelante, en un futuro son más proclives a que presenten eventraciones en comparación de otras incisiones. Y tiene que pensar también que algunas incisiones lo van a ayudar más al cirujano, porque son incisiones que son más fáciles de hacer, más rápido de hacer y pueden ser más fácilmente ampliadas y para solucionar problemas en que se le pueden presentar durante la intervención quirúrgica. Todo eso tiene que tener en mente el cirujano. Veamos cómo trabaja el cirujano. Este es un cirujano diestro, en la mano derecha tiene el bisturí, se está cortando los tejidos, y en la mano izquierda tiene una pinza de disección, una pinza anatómica, que está presentándose él mismo los tejidos que va a seccionar. Este es otro paso de cómo trabaja el cirujano. En este caso está usando una tijera de mayo, es una tijera gruesa, tosca, que como ustedes saben es para cortar tejidos gruesos. Probablemente está cortando aponerosis de la pared anterior, pero ya está profundizando, una aponerosis que ya está profunda, que está abriendo cavidad abdominal también. Y ha introducido de la mano izquierda 2 dedos de la mano izquierda para proteger las asas intestinales o los órganos intraabdominales, para en el momento de ir cortando y seccionando los tejidos no hacer daño, no lesionar los órganos internos, intraabdominales. Y esto es para que vean ustedes cómo se hace la divulsión. Acá lo está haciendo con las tijeras, está haciendo divulsión en tejidos laxos. Este es tejido, fibras musculares que son del músculo recto anterior. Introduce en la foto del lado izquierdo, introduce las tijeras cerradas y posteriormente ven en el lado derecho, abre las tijeras y al abrirlos está divulsionando, está rompiendo las fibras musculares. Si lo hace en sentido de recorrer, de cómo van las fibras, es más fácil realizar esa divulsión. Eso lo puede hacer también con torundas o con los dedos, pero esa es la forma como se realiza la divulsión. Ahora veamos, les dije que había una serie de incisiones que el cirujano tiene a mano para poder realizar la cirugía que tiene planeada. Todas estas incisiones pueden agruparse según la dirección que se realice en verticales o longitudinales, transversales u horizontales, oblicuas y mixtas. Las mixtas son la unión de 2 incisiones anteriormente dichas. Y según la ubicación donde se realiza la incisión, pueden ser anteriores, laterales o extrarrectales, posteriores o lumbares. Esto no lo vamos a ver en esta clase, corresponde a otras especialidades. Normalmente los urólogos realizan este tipo de incisiones. Y las incisiones tóraco-abdominales. Veamos ahora cada una de estas incisiones para comprenderlas mejor. Comenzaremos por las incisiones verticales. Dentro de las verticales tenemos la mediana, las paramedianas y las laterales o extrarrectales. Vamos a ver las medianas. Las medianas, acá en la foto que tenemos al lado derecho, es una foto de una persona atlética. Tenemos una línea amarilla entrecortada
es las incisiones medianas. Puede ser esta supraumbilical, si se realiza esta incisión mediana encima del ombligo, sería una incisión mediana supraumbilical. Puede ser infraumbilical, si esta incisión de línea entrecortada amarilla se realiza debajo del ombligo, es una incisión mediana infraumbilical. O puede ser una incisión mediana grande que va del apéndice sifoides hasta el pubis, sería una incisión mediana supra e infraumbilical, o también llamada sifopubiana. Esas son las incisiones medianas. Veamos ahora las paramedianas, que pueden ser del lado derecho o al lado izquierdo. ¿Cuáles son las incisiones paramedianas? Son las que se realizan en toda la zona comprendida de los músculos rectos del abdomen. Justamente esta foto de esta persona atlética se puede ver el límite del músculo recto. Acá tenemos el límite del lado izquierdo y este es el límite del lado derecho de los músculos rectos. Todas las incisiones que se realizan dentro de esta zona comprendida del músculo recto se llaman incisiones paramedianas, excepto las medianas, ¿no? Fuera de la línea media se llaman paramedianas. Pueden ser paramedianas izquierdas o paramedianas derechas. Pueden ser paramedianas izquierdas supraumbilicales o pueden ser infraumbilicales o pueden ser supra e infraumbilicales. El ejemplo de una incisión paramediana izquierda supraumbilical tenemos acá con la línea entrecortada de color azul. En el lado izquierdo sería una paramediana izquierda supraumbilical. Ejemplo de una paramediana derecha infraumbilical, tenemos la línea entrecortada azul, paramediana derecha infraumbilical. Tenemos ahora acá una incisión que vamos a presentarle a ustedes, esta de línea corrida de color negrito, que está en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Esta incisión se llama la incisión de Jalaguier, es una incisión paramediana infraumbilical derecha externa, paramediana externa. Ahora en el siguiente slide le vamos a demostrar cuáles son las paramedianas externas, las internas y las transrectales. Pero acuérdense que es la primera incisión que se les enseña a ustedes, esta de Jalaguier, que es hay una incisión para realizar las apendicectomías, que es una intervención quirúrgica muy frecuente en nuestro medio, apendicectomías, incisión de Jalaguier. Acá en el lado izquierdo tenemos otra incisión de color negro corrido, una línea corrida. Esta incisión, como está por fuera del límite de la zona que comprende los músculos rectos anteriores, sería una paramediana externa izquierda. Perdón, es una incisión extrarrectal o lateral. Esto ya no sería paramediana, como está por fuera de los músculos rectos, es una incisión extrarrectal o lateral. Como está en el lado izquierdo es izquierda, si estuviera en el lado derecho sería lateral derecha. Para orientarnos mejor o comprender mejor, vamos a ver en estos cortes transversales. Tenemos un corte que está por encima del ombligo, otro corte que este corte del medio está a nivel del ombligo, acá se le nota el ombligo, y el corte más inferior está debajo del ombligo. Son tres cortes transversales de la pared abdominal. Y vamos a ver acá las incisiones medianas, las paramedianas y las extrarrectales. La número 1 es la mediana, la más fácil de comprender, está en la línea alba, vemos la línea alba, es la mediana. Veamos ahora la número 2A, que es ya paramediana porque está en la zona de los músculos rectos. ¿Cuándo se llama paramediana interna? Vamos a ver primero la 2A, que es la paramediana interna. Se la llama así cuando el cirujano corta la pared anterior del estuche de los rectos y cuando llega a los músculos rectos, estos músculos rectos los rechaza o los separa o los jala o los empuja hacia afuera de la línea media, Entonces le permite abrir la capa inferior del estuche de los rectos. Esta incisión se llama paramediana interna porque está en una posición interna a las fibras del músculo recto. La segunda incisión paramediana, la transrectal, que es esta de color verde, la 2B. ¿Por qué se llama transrectal? El cirujano corta la cara anterior del estuche de los rectos
Cuando llega a las fibras musculares, ya no las rechaza hacia ningún lado, simplemente las corta, secciona las fibras musculares y llega a la cara posterior del estuche de los rectos, a la lámina posterior del estuche de los rectos, y abre la cara posterior del estuche de los rectos. Y esa incisión, por eso se llama transrectal, paramediana transrectal. Y vemos ahora la paramediana externa. Es esta 2C, abre la cara anterior del estuche de los rectos, y cuando llega a la fibra del músculo recto, rechaza la fibra del músculo recto hacia la línea media. Y el cirujano logra abrir así la cara posterior del estuche de los rectos. Esta incisión se llama paramediana externa. Y por último, esta número 3 está por fuera de la zona de los músculos rectos, se llama extrarrectal o lateral. Puede ser derecha o izquierda. ¿Qué características tienen estas incisiones o qué ventajas tienen? Estas incisiones son de muy rápido y fácil acceso. Generalmente estas incisiones se utilizan para cirugías de emergencia. Estas incisiones también tienen de bueno que son fácilmente ampliables. Por eso también que se usan en cirugías de emergencia. Pero como desventajas es que son más eventrógenas que las otras incisiones que vamos a ver más adelante. Son menos estéticas también. Veamos ahora otro tipo de incisiones que son las oblicuas. Vamos a presentarles las más importantes incisiones oblicuas. Tenemos acá sobre el lado derecho la subcostal derecha, que se llama la incisión de Kocher. Como saben, como les he dicho anteriormente, el cirujano va a escoger dentro de todas estas incisiones la que mejor le sirve para resolver el problema que va a entrar en ese paciente. Suponiendo, si en este paciente tiene un problema vesicular, sería para él una buena incisión esta incisión de Kocher. O si tiene un problema de la cabeza de páncreas, o tiene un problema en el antro gástrico, pero más que todo, problemas vesiculares, esta incisión de Kocher. Tenemos en el lado izquierdo, subcostal izquierda, tenemos la incisión de Pribram, subcostal izquierda. ¿Para qué podría servirle al cirujano? Cirugías del vaso, cirugías del ángulo esplénico, de colon. Para esas cirugías podría ayudarle esta incisión de Pribram. Esta incisión casi no se usa, es una incisión oblicua del hipocondrio derecho, casi no se usa, pero acá hay una sí importante, acá en el cuadrante inferior derecho del abdomen, es una incisión oblicua sobre el punto de McBurney, el punto apendicular de McBurney. Una incisión oblicua es la incisión de McBurney. Le enseñamos esta segunda incisión de McBurney, porque es la que se utiliza, la segunda incisión que le enseñamos, que se utiliza para realizar las apendicectomías, la incisión de McBurney. Tenemos más abajo en la región inguinal otras incisiones oblicuas en el lado derecho y en el lado izquierdo para las cirugías de hernias inguinales y de esta gran incisión oblicua del flanco izquierdo que podría servirnos para cirugías del sigmoides, o cirugías de anexo izquierdo en las mujeres. ¿Cuáles son las ventajas de estas cirugías, de estas incisiones? Tenemos otras incisiones oblicuas. Antes de decirles las ventajas, les presentamos otras incisiones oblicuas como esta de Mason. Es una oblicua que se utiliza también para cirugías de estómago o de vesícula biliar, o esta de Rutherford Morrison, de color rojo, ahí pintada de color rojo. Y veamos ahora, como les decía, la ventaja de estas oblicuas. Son más seguras porque producen menos eventraciones que las longitudinales o verticales, pero está recomendada para ciertos tipos de cirugías. Son más estéticas, limitadas, como le decíamos, al órgano a tratar, son menos extensibles. Veamos otro tipo de incisiones que son las transversales. Vemos estas transversales que están sobre el ombligo, que son 3 incisiones de Sprengel superior, Sprengel media y Sprengel inferior, son sobre el ombligo. Casi no se usan mucho estas incisiones de transversales superiores. Lo que sí se utiliza más son estas
infraumbilicales, que son esta a nivel del punto apendicular, una incisión transversal en el cuadrante inferior derecho del abdomen, que se llama la incisión de Rocky Davis. Es la tercera incisión que se les enseña para las cirugías de apéndice cecal. Y tenemos esta otra incisión bien utilizada o bastante utilizada por los cirujanos ginecostetras, es la incisión de Van Steel. Lo utilizan para las cesáreas o cirugías ginecológicas. Las ventajas de estas incisiones transversales son más estéticas que las anteriores, buen acceso a los órganos, son menos dolorosas, son menos eventrógenas que las anteriores, pero como desventajas, muy limitada la extensibilidad. Y por último, veamos estas incisiones mixtas o combinadas que les había dicho que es la unión de dos incisiones vistas anteriormente, como estas tóraco-frenolaparotomías, que son incisiones transversales con longitudinales. La combinación transversal con longitudinal, o estas incisiones de Río Branco en forma de J, incisión de Río Branco, que es una longitudinal con una oblicua, o esta en forma de palo de hockey, o estas otras, que es la de Mayo Robson, esta de color rojo, que es una oblicua, casi subcostal, con una prolongación vertical, o esta de Kerr en la línea media, y después una prolongación oblicua supraumbilical, incisión de Kerr, o estas que tenemos acá, que es la incisión en forma de V invertida, que es la unión de una incisión de Kocher, que es subcostal derecha, con una incisión de Pribram, que es subcostal izquierda. Esta unión de estas dos incisiones da una incisión en V invertida, que se llama la incisión de Chevron. Esta incisión se utiliza mucho en las grandes cirugías de hígado o de páncreas, para trasplante de hígado, para cáncer de hígado, grandes cirugías de hígado o de páncreas, ¿no? Como cirugías de cabeza de páncreas. Y tenemos a esta incisión de Chevron en V invertida. Si nosotros le realizamos una prolongación vertical hacia el apéndice sifoides, queda una incisión en forma de estrella. Esta incisión en forma de estrella se le llama la incisión Mercedes-Benz. También utilizada para las grandes cirugías de hígado o páncreas, recesiones de hígado o páncreas. Veamos ahora el siguiente paso de la laparotomía, que es la exéresis. Le había dicho que es la operación en sí. Es el momento en que el cirujano ya corrige la patología para lo cual él ha entrado, va o a extirpar un órgano enfermo, o a sacar una masa tumoral, o un cuerpo extraño, o llegar a un diagnóstico. Tiene diferentes pasos la exéresis. Uno de ellos es la disección. El cirujano, ya lo hemos visto, con la mano izquierda tiene su pinza de disección. Una vez que está dentro del abdomen, utiliza pinza de disección, pinza anatómica sin uñas, no utiliza pinza con dientes, una vez que está dentro del abdomen. Y en la otra mano tiene su tijera de Metzenbaum, que es tijera para cortar tejidos finos, como ustedes saben, tejidos delgados. Y con eso empieza a realizar la disección, a separar la zona operatoria de los tejidos u órganos adyacentes a la zona que va a operar el cirujano. Esa disección es una disección cortante, o puede ser disección Roma con torunda o con el dedo, o en las partes donde hay tejidos laxos o adherencias. Tiene otro paso que es la exposición. Acá nos va a ayudar bastante, van a ayudar bastante los del primer ayudante, el segundo ayudante, que separan los tejidos adyacentes o los órganos adyacentes a la zona operatoria, separan o con las manos o gasas y las manos y gasas, o con los grandes separadores que ustedes ya conocen, que han visto, que se les han enseñado en las clases teóricas anteriores y prácticas anteriores,
que son las valvas maleables, el Diver, son para separar órganos, o el Harrington para separar el hígado o el vaso, ¿no? Y también realizan la separación de los tejidos y también realizan la limpieza de la zona que se está operando. Si es que hay sangre, hay que aspirar esa sangre, si hay líquido, hay que aspirar ese líquido. Todo eso para hacer una buena presentación del campo que el cirujano ha entrado a intervenir, a operar. También otro paso importante es la hemostasia. Ojo, la hemostasia se hace en todos los pasos, desde que se inicia la intervención quirúrgica hasta que se termina. Siempre se hace hemostasia. Cuando uno está haciendo la síntesis, la diéresis, la exéresis y la síntesis, se va a hacer la hemostasia. Pero acá lo ponemos porque acá la hemostasia es de mayor importancia. Acá tiene que ser una hemostasia más prolija. Tiene que haber una hemostasia, tiene que realizar hemostasia con mucho cuidado, porque si ustedes comprenderán, dentro del abdomen no puede quedar un vaso sangrante. Que quede un vaso sangrante que ustedes no hayan ligado dentro del abdomen, eso es igual a que el paciente presente posteriormente una hemorragia intraabdominal, y es igual a que el paciente tiene que ser reoperado para la sutura de ese vaso sangrante. Entonces, la hemostasia en este momento tiene que ser prolija. Y por último, viene la resección del órgano enfermo, o si es que ha entrado a resecar un órgano enfermo, o puede ser una ostomía. La ostomía, que es el abocamiento de un asa hueca hacia la pared abdominal. Eso nos lo va a enseñar en la clase, a tiempo seguido, en la clase del doctor Rota. O una anastomosis intestinal, intestino con intestino, estómago con intestino. Estas anastomosis también nos lo va a enseñar el doctor Rota. Cualquiera de estos procedimientos se va a hacer durante la laparotomía. Veamos ahora las dos, muy rápidamente, los pasos que se siguen para las dos grandes operaciones, o las más frecuentes operaciones que les dije que se realizan de laparotomía en nuestro medio, que es la apendicectomía y la colecistectomía. Veamos primero la apendicectomía con una incisión de McBurney. Ya hemos visto la incisión de McBurney sobre el punto de McBurney, una incisión de 3 a 5 centímetros. Vamos a verlo muy rápidamente, porque después, si es que hay tiempo, le pasamos un video sobre esto. Se corta la piel. Acá vayan viendo algunas imágenes. Se corta la piel, es el bar subcutáneo, y se llega al oblicuo mayor, se secciona la ponerosa y el oblicuo mayor, y se divulsionan las fibras del oblicuo mayor siguiendo el recorrido, la dirección de esas fibras. Se hace una apertura por divulsión, y nos encontramos a plano más profundo el oblicuo menor con las fibras en sentido contrario. Se corta la ponerosis y también se divulsionan las fibras, también en el sentido de las fibras del oblicuo menor. Y por último, acá abajo, en el plano más profundo, están las fibras del músculo transverso. También dichas fibras se divulsionan. Se llega luego a una capa de tejido muy fino, casi transparente, una capa fina, que se prende con un par de pinzas hemostáticas, pueden ser pinzas de Kelly o Crille, y se levanta como si fuera una pequeña carpa para realizar un corte con el bisturí, para que en el momento de cortar no dañemos ninguna asa intestinal. Se tiene que levantar como una carpita, se hace un pequeño corte y ya se abre el peritoneo y entramos a cavidad abdominal. Una vez abierta la cavidad abdominal, con este tipo de incisión de McBurney, llegamos justamente al ciego. Y sabemos que en el ciego se encuentra el apéndice secal. El cirujano se pone a buscar el apéndice secal. Una vez que lo encuentra, pone una pinza en el mesoapéndice, en la punta del apéndice, en el mesoapéndice, el mesoapendicular, le pone una pinza para cargar y movilizar el apéndice secal. Y con esta movilización va a presentar el mesoapendicular, porque en el mesoapendicular recorre el mesoapendicular más o menos paralelo al apéndice secal, la arteria apendicular, que es la arteria que tiene que ligar el cirujano para realizar la apendicectomía. Tiene que tener mucho cuidado al ligar esta arteria. Y entonces le pone doble ligadura y secciona entre las dos ligaduras. Acá ya seccionó la arteria apendicular. Luego se dirige hacia la base del apéndice. En esta tercera imagen
ya está en la base del apéndice, y más o menos a 1 centímetro de la base del apéndice le pone una pinza hemostática y el cirujano anuda con una ligadura, anuda en la base del apéndice. Anuda en la base del apéndice. Luego, con el bisturí, corta pegado a la parte inferior de la pinza y queda el muñón apendicular anudado. Una vez que tiene el muñón apendicular anudado, puede dejar el muñón apendicular libre o cuando el cirujano desee puede hacer este último paso, que es como ven en esta última figura, que es ponerle un punto invaginante, que ustedes lo van a, si no le han enseñado todavía, lo van a aprender en esta semana en las suturas corridas, que se llama el punto en bolsa de tabaco o jareta, que es este punto que están viendo acá. Le pone un punto en bolsa de tabaco o jareta, que es un punto invaginante, un punto corrido invaginante, que es para esconder este muñón apendicular. El ayudante con la pinza está introduciendo el muñón apendicular y mientras el cirujano va ajustando este punto de jareta y lo esconde este muñón apendicular. Veamos ahora los pasos de la colecistectomía. Vamos a ver una colecistectomía con una incisión de Kocher, que es la subcostal derecha, como ya han aprendido. Acá en el lado izquierdo tiene los diagramas y en el lado derecho hay algunas fotos. El cirujano corta pies, el bar subcutáneo. Acá lo importante es que cuando llega a los músculos, acá no divulsiona los músculos, simplemente corta las aponeuroses y los músculos, los secciona. Con electrocauterio es más fácil porque va seccionando y va haciendo hemostasia de los vasos que hay dentro de los músculos. Entonces secciona todas las fibras musculares de los músculos oblicuos y en la parte más central del músculo recto anterior del lado derecho. Acá vemos cómo va seccionando, sigue profundizándose hasta que llega por último a la aponeurosis profunda y el peritoneo y abre la cavidad abdominal. Una vez abierta la cavidad abdominal, el cirujano le pone una pinza hemostática en el fondo de la vesícula biliar y otra pinza hemostática en el bacinete. Este es el bacinete o bolsa de Hartmann, también se le llama. Le pone una pinza en estos dos lados y esto le sirve para traccionar la vesícula biliar. Tracciona la vesícula biliar, ¿con qué finalidad? Para presentar mejor, ampliar, ver mejor esta zona que está acá, que es el hilio hepático, porque acá tiene que reconocer estos elementos importantes que hay en el hilio hepático. Cuando el cirujano tiene que reconocerlo antes de realizar la colecistectomía. Nosotros sabemos que hay muchas variables anatómicas, infinidad de variables anatómicas, ya sea variables anatómicas del conducto cístico, hay variables anatómicas de la vía hepática principal, hay variables anatómicas de la arteria cística, hay demasiadas variables anatómicas que puede llevar a confusión y el cirujano puede producir una lesión de vías biliares. Entonces, para evitar eso, el cirujano tiene que reconocer bien esta zona. Y esta zona ustedes ya la conocen como el triángulo de Calot. El cirujano tiene que reconocer el triángulo de Calot. ¿Cuál es el triángulo de Calot? Es este, de color blanquito. ¿Y por qué es importante este triángulo de Calot? Descrito por Jean-François Calot en 1890 en su tesis de la colecistectomía, se llama la tesis de la Universidad de París. Él refiere este triángulo que está formado por un lado por la vía biliar principal, por el otro lado por la arteria cística y el tercer lado está formado por por el conducto cístico y el tercer lado, el lado superior, es la arteria cística. Este es el triángulo de Calot. En 1906, Boudet describe este otro triángulo de color negrito un poco más amplio, pero los lados son parecidos. En un lado es la vía biliar principal, el otro lado es el conducto cístico, pero el lado superior es la cara inferior del hígado.
Pero ustedes van a leer estos dos triángulos como si fuera el triángulo de Calot. Lo importante de este triángulo de Calot es que, reconociendo este triángulo, ustedes van a reconocer cuál es la vía biliar principal, cuál es el conducto cístico y cuál es la arteria cística. Y así, reconociendo estos elementos, con tranquilidad van a poder seccionar la arteria cística y el conducto cístico y no van a no van a producir ninguna lesión en la vía biliar principal. Esa es la importancia del triángulo de Calot. También tiene que tener presente que acá en el triángulo de Calot hay siempre un ganglio, que es el ganglio de Mascagni. Cuando encuentran el ganglio, la arteria cística está cerca de ese ganglio de Mascagni. Y también tengan presente que en la profundidad, dentro del triángulo de Calot, está la rama derecha de la vena porta. Esa es la importancia del triángulo de Calot. Una vez que el cirujano que va a realizar una colecistectomía ya reconoce estos elementos, ya con toda tranquilidad le pone doble ligadura al conducto cístico y liga el conducto cístico. Acá ha puesto una cánula para tomar una colangiografía intraoperatoria porque tiene dudas de que el paciente pueda tener un cálculo en la vía biliar, pero los pacientes actualmente uno le hace una ecografía antes de operarse, ya sabemos si la vía biliar está libre, no hay necesidad de tomar colangiografías, solo en algunos casos cuando hay mucha sospecha. Luego que ha seccionado el conducto cístico, le pone doble ligadura a la arteria cística y la secciona. El siguiente paso ya es desprender la vesícula biliar de su lecho. Esto lo realiza con electrocauterio. Acá lo está haciendo con una torunda, pero mejor es con un electrocauterio porque tiene muchos vasitos. Hay algunos vasitos que van directamente desde el fondo, desde el lecho vesicular hacia la vesícula, y estos vasitos, pequeños vasitos, pueden sangrar en el momento de desprenderlo. Entonces se realiza esto con el electrocauterio. Una vez que se desprende la vesícula de su lecho, el cirujano tiene que revisar esta hemostasia, estos pequeños vasitos, hacerle la hemostasia con electrocauterio. A veces hay pequeños canalículos biliares que también se electrocoagulan. Y luego, cuando tiene seguridad de que no hay nada sangrando, realiza la peritonización del lecho vesicular. Es la unión, el cierre de la cápsula de Gleason o peritoneo visceral. Esto lo puede realizar o lo puede dejar sin realizar la peritonización, simplemente habiendo revisado bien la hemostasia. Por último, tenemos el último paso de la laparotomía, es la síntesis. La síntesis es el cierre de todo lo que hemos abierto. Son las maniobras que realiza el cirujano para unir, cerrar todo lo que ha abierto el cirujano, o sea, restituir su continuidad, que sea, en la medida de lo posible, anatómica y funcional. Tal como lo encontró, dejarlo igual. Para esto, el cirujano requiere tener un amplio conocimiento de los diferentes tipos de sutura que tiene a la mano y también del material de sutura que tiene a la mano. Tiene que reconocer todo eso para saber cuál es lo que va a utilizar. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar la síntesis? El cirujano, antes de cerrar, repetimos, tiene que hacer una revisión meticulosa de la hemostasia. Repetimos, que no queden vasos sangrantes dentro de la cavidad abdominal. Tiene que hacer un recuento de gasas, que lo hace la señorita instrumentista. El cirujano tiene que solicitarle si las gasas están completas. Tiene que suturar en la medida de lo posible plano por plano. Antes de cerrar la piel, lavar la herida operatoria. A veces se hace suturas en un solo plano cuando el paciente está en un mal estado general y necesita el cirujano terminar la operación muy rápido. Y en ocasiones aplicar puntos de refuerzo, que lo vamos a ver más adelante. O sea que el cirujano debe conocer diferentes tipos de material de sutura que tiene a la mano. Ustedes lo han visto ya en las clases anteriores, no nos vamos a detener en esto. Y acá solo le pongo este cuadro para que vean los diferentes tipos de sutura: monofilamento, no absorbible, natural y sintético, con las ventajas y desventajas de cada uno de estas suturas, que lo debe de conocer el cirujano para saber cuál es lo que va a utilizar. Debe de conocer de las suturas qué cosa es su fuerza, cuál es su fuerza tensil de cada sutura, de su calibre, capilaridad, memoria, reacción tisular. Eso ya lo han visto en las clases anteriores. Todo eso lo debe conocer el cirujano, como debe conocer también todos los puntos de sutura, tanto puntos separados como puntos corridos, suturas continuas,
que tiene a la mano el cirujano para realizar los diferentes momentos de la cirugía. Como por ejemplo, tenemos acá entre puntos continuos un montón de puntos que ustedes ya lo han realizado o lo van a realizar, como acá les pongo acá el punto de jareta o bolsa de tabaco, que lo hemos visto en unos slides anteriores, que es punto invaginante. Acá tenemos entonces una serie de puntos que son invaginantes, hay otros que son vertientes, pero sobre todo los invaginantes son los importantes, los que se van a utilizar para realizar las diferentes suturas intraabdominales o las anastomosis. Eso nos lo va a enseñar también el doctor Rota en la clase que viene. Por último, tenemos los puntos de contención o retención, que lo vamos a explicar ahora. Cuando el cirujano echa mano a este punto de contención o retención, es cuando sabe que el paciente tiene problemas de una buena cicatrización. Cuando pensamos que un paciente tiene una mala cicatrización o la cicatrización no va a ser buena, el cirujano tiene que pensar en poner este punto de contención o retención. ¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes desnutridos, pacientes con cáncer, inmunodeprimidos, pacientes que están usando corticoides. Ustedes saben que los corticoides retrasan las cicatrizaciones. Los pacientes muy obesos o que tienen mucha presión intraabdominal, porque toda esta presión intraabdominal puede hacer que se revienten o rompan los puntos, ¿no? Igualito los pacientes tosedores, bronquitis crónica o fumadores, o pacientes que son prostáticos, que tosen o hacen esfuerzos para miccionar. Esos pacientes también con los esfuerzos pueden romperse las suturas, o los pacientes que han sido ya resuturados, o en algunos pacientes ancianos o en algunos casos de emergencia. En estos pacientes se le ponen estos puntos de contención o retención que son puntos totales. Comprenden, el punto se pone desde piel, pasa el celular subcutáneo, pasa la saponerosis, pasan los campos, pasa la zona muscular, las aponesis profundos, atraviesa el peritoneo, llegan a cavidad y salen pasando por toda la pared abdominal del otro lado, y esos puntos totales se ponen en la pared abdominal. Esos son los puntos de contención o retención. ¿Qué es lo importante que tienen que saber también de estos puntos de contención o retención? Es en el momento en que ustedes tienen que retirarlos. No se retiran como los otros puntos corrientes, que se retiran a los 7 o 10 días. Estos puntos tienen que dejarlos 21 días para retirarlos, estos puntos de contención. Los puntos de contención se retiran a los 21 días. Por último, vamos a ver las complicaciones en las laparotomías. Podemos tener complicaciones en las heridas. En las heridas tenemos diferentes complicaciones como son los hematomas, los seromas, infecciones, dehiscencias. Las más frecuentes son las infecciones, pero también se pueden presentar dehiscencias que pueden ser parciales o totales. Cuando se rompen los puntos de piel, puede haber ruptura de 1 o 2 puntos, una dehiscencia parcial, o puede ser una dehiscencia total que puede llevar a una evisceración. Vamos a ver unas fotos. En este caso, en esta foto superior izquierda, una infección de la herida, una complicación de la herida que es una infección. Esto lo sabemos por un aumento de volumen, hay dolor y hay este color rojo alrededor de la herida. Los signos inflamatorios nos están indicando que hay una infección. El tratamiento, como ustedes saben, cuando hay una infección hay que abrir la herida para drenar esa materia que está formándose en esa zona. En el lado derecho tenemos un absceso, también un aumento de volumen, también puede tener signos inflamatorios, flebosis, hay dolor. El tratamiento del absceso también es drenaje. El absceso, van a ver, ustedes aprender en las clases posteriores cómo se tratan los abscesos, pero se les va adelantando. El tratamiento es una incisión y drenaje de la materia, de la pus, del absceso. La foto media del lado izquierdo tenemos un seroma. En este caso hay un aumento de volumen, pero no hay cambios inflamatorios como la infección de la herida. Puede haber algo de dolor, hay aumento de volumen, no hay cambios inflamatorios, no hay fiebre en el paciente, es lo que se llama un seroma por colección de serosidad en el tejido celular subcutáneo. En estos casos el tratamiento también es drenaje de este seroma. Sacando 1 o 2 puntos se puede drenar este seroma, o también se puede drenar con una jeringa
punzando y absorbiendo la cerosidad, material ceroso. En esta foto vemos un ejemplo de hematoma. Acá nos damos cuenta que hay un hematoma por los cambios de coloración, estos morados, color morado de la piel, que es por la presencia de sangre en el herido operatorio. Y el tratamiento también es sacar unos puntos para drenar los coágulos sanguíneos y buscar si hay un vasito sangrante, hacer la hemostasia. En este caso, en la foto inferior izquierda, una dehiscencia total de la pared, con una evisceración. En estos casos hay que llevarlo al paciente a sala de operaciones para la resutura. Y en el lado derecho, una fístula enterocutánea. Eso nos lo va a enseñar el doctor Rota en su clase posteriormente. También hay complicaciones respiratorias, diferentes complicaciones, desde atelectasias, que es la más frecuente, aspiraciones pulmonares, neumonías, derrames pleurales. Hay complicaciones cardíacas como arritmias, infartos, insuficiencias cardíacas postoperatorias. Hay complicaciones peritoneales como hemoperitoneo, cuando, por ejemplo, no hemos hecho una sutura de algún vasito, no hemos hecho una buena sutura y hemos dejado sangrando un vasito, que tanto se les ha recordado eso, hacer una buena hemostasia. Si no se hace una buena hemostasia, se produce un hemoperitoneo y el paciente tiene que reoperarse. Biliperitoneo, cuando no hemos anudado bien el muñón del cístico, el muñón cístico se escapa y empieza a derramarse la bilis, tenemos un biliperitoneo o una peritonitis purulenta en algunos casos, complicaciones gastrointestinales como hilio adinámico, que es el más frecuente, que se resuelve generalmente, solo se resuelve a las 24 horas el hilio adinámico, o puede haber obstrucciones intestinales, puede haber dehiscencias o fístulas enterocutáneas, que también nos lo va a enseñar el doctor Rota. Pueden haber complicaciones urinarias, el más frecuente el globo vesical, o puede tener el paciente una infección de tracto urinario cuando se le han puesto sondas vesicales y no hemos tenido cuidado en la asepsia. También podemos tener complicaciones hepáticas por hepatitis medicamentosa por los anestésicos. Y por último, como otras complicaciones, le he puesto esta de acá, que es la iatrogenia, que tiene que tener cuidado, mucho cuidado el cirujano, que es el olvido de material o instrumental quirúrgico, el oblicuo. No hay que tener cuidado, no hay que olvidar instrumental quirúrgico, como en este caso, una tijera de Messenbaum, o no olvidar gasas. Por eso les repito con frecuencia, y les he repetido con frecuencia durante toda la clase, el recuento de gasas antes de cerrar al paciente, porque estos casos de iatrogenia es un dolor de cabeza para el paciente que tiene que ser reoperado para sacar la gasa o el instrumental, y un dolor de cabeza para el cirujano que se va a ganar muchas noches sin poder dormir tranquilo, y no es un juicio de larga duración. Muchas gracias. Vamos a ver si es que podemos hacer